Vamos a hacer una oración. Ahí en su lugar, pídale a Jesús que le bendiga, que le hable. Pues hoy nos hemos reunido para buscar de Jesús y buscar esa bendición. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Señor Jesús, que nos bendigas, que nos hables a todos a través de tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz y no la de un hombre. Queremos suplicarte, o más bien te suplicamos, que tu Espíritu Santo sea el que hable conforme a lo que necesite cada uno de los que estamos aquí presentes. Amado Jesús, bendícenos a todos y que tu Espíritu esté en cada momento en este lugar, tanto con los grandes y los pequeños. Bendice tu santa palabra, alimentando nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener la tercera parte, el Salmo 23, una bendición en tiempos difíciles. Vamos a leer el libro de los Salmos 23, 1 al 4. Dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y eso lo explicábamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver este siguiente versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Primeramente nos deja ver la escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte. Amados, en ocasiones vamos a pasar nosotros como seres humanos por el valle de sombra y de muerte. ¿A qué se refiere el salmista en este punto? El valle de sombra de muerte podían ser varios tipos de terrenos. Se dice que era una quebrada rodeada de peñascos, precipicios, con densos bosques que bien podían impedir o imponer más bien el miedo, ya que no solamente había voladeros, peñascos peligrosos, caminos particulares estrechos, sino que había fieras. Había quizá leones, osos, como lo dice el salmista, que él peleó con diferentes tipos de animales. Entonces eran lugares peligrosos que definitivamente era forzoso que pasaran esas ovejitas, que el pastor llevara ahí a ese lugar, no porque quisiera, sino porque era necesario, era una obligación pasar por el valle de sombra y de muerte, porque tenían que llegar a los pastos frescos, porque tenían que llegar a las aguas de reposo, etcétera, etcétera. Era necesario pasar por ese lugar, porque si no pasaban por ese lugar, podían morir las ovejitas, podían morir de sed, podían morir de hambre, y por lo tanto tenían que pasar por el valle de sombra y de muerte. Aunque no les pareciera a ellas tenían que pasar. Pero había algo particular en estas ovejitas, que pasaban confiadamente. Pasaban confiadamente por el valle de sombra y de muerte. ¿Sabes por qué? Porque su pastor iba con ellos, con esas ovejitas. Las ovejitas miraban quizá la oscuridad, miraban los peñascos y todo lo que tú quieras, pero ellas iban confiadas. Quizá a lo mejor en ocasiones podía haber algo de miedo, lo que tú quieras, pero ellas iban hacia adelante, porque iba con ellas su pastor David, que las iba a defender a capa y espada, del oso, del león, de cualquier fiera, de los lobos. Y como vamos a ver más adelante, si una ovejita caía en un hoyo, no había por qué temer, porque ellas sabían que estaba el cayado de la salvación, que iba en un momento dado el pastor David a utilizar para atraer esa oveja que había caído en ese hoyo
quizá tenebroso, etcétera, etcétera. Amados, las ovejas tenían que pasar forzosamente por el valle de sombra y de muerte, porque después de ese espacio, 2 o 3 horas que tú quieras, que ellas pasaran de angustia, de miedo, de aflicción, venía el consuelo, venía la paz, venía la bendición, estaban los pastos frescos, estaba el agua. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí podemos ver lo que pudiera en un momento dado para las ovejitas ser el valle de sombra y de muerte, un lugar que ellas no querían caminar, que no querían andar, pero tenían que hacerlo. Y aquí podemos ver todas las ovejitas que iban por el valle de sombra y de muerte, por esos lugares inclinados, por esas montañas que tú las puedes ver, pero todas iban juntas, juntitas, no estaba una desbalagada, porque sabían que era de mucha importancia, era de vida o de muerte. Alguna de ellas se ausentara o se alejara o quedara atrás, todas tenían que ir juntas. E iban contentas o iban confiadas o quizá a lo mejor hasta con un poquito de miedo, pero ninguna se quedaba atrás, porque ahí estaba su pastor, ahí iba su pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, decía el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque él sabía algo. Yo siempre estuve con mis ovejas en el valle de sombra y de muerte y nunca las dejé, siempre les ayudé, siempre las socorrí. Por lo tanto, Dios estará conmigo. En esos momentos de angustias que el salmista tuvo cuando fue perseguido por el rey Saúl o algunos otros adversarios, algunos otros enemigos que él tenía, que no eran pocos, eran muchos. Y Dios siempre estuvo con el salmista David. Vamos a ver la siguiente imagen. Podemos ver un peñasco. Después de tenebroso valle de oscuridad, del valle de sombra y de muerte, quizá empezaba a amanecer, y ahí estaban de todos modos esos peñascos, esos caminos tan estrechos que hay que caminarlos con mucho cuidado, ¿verdad? Y así tenían que pasar hasta llegar ¿hasta dónde? Hasta esas aguas o a esos pastos frescos. Amados, a veces las ovejitas quizá han de haber querido, no, queremos estar en esos pastos donde está todo plano, y esa imagen que les poníamos nosotros la semana pasada, si no mal recuerdo, donde estaban esos pastos frescos, donde estaban esas aguas de reposo y estaban las ovejas bien a gusto, descansando, quitadas de la pena. Pero no siempre había pastos frescos en lugares de fácil acceso, y más en el Medio Oriente. Se tenía que caminar, se tenían que pasar por esos peñascos, por esos voladeros, por el valle de sombra y de muerte. Bueno, dejamos a un lado a las ovejitas y vámonos a esta aplicación para con nosotros, para nuestra vida, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que estamos pasando, algunos familiares, algunas amistades o algunos vecinos de esta colonia donde vivimos, o de esta ciudad o de este estado. El valle de sombra y de muerte para nosotros como ovejas de Dios, como seres humanos, pueden ser problemas de enfermedad. Cierto, no a veces la enfermedad arrecia. Ciertamente, si alguno de ustedes está pasando alguna enfermedad crónica, viene una vez más el dolor. Tú ya sabes lo que te va a provocar esos síntomas, un dolor insoportable, que lo único que tú dices, Señor, ayúdame, porque es fuerte el dolor, socórreme, porque si tú no clamas, si el medicamento no te está calmando el dolor, no te quita el dolor, ¿a quién más puedes acudir? A Jesús. Triste sería que tú en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, no acudieras al Señor Jesucristo, no acudieras a pedir bendición al Padre Celestial. Entonces una enfermedad, cuando uno tiene una enfermedad crónica, puede ser de veras un cáncer, puede ser una enfermedad de fase terminal, de veras es el valle de sombra y de muerte, porque esa enfermedad es dolorosa, es triste, puede ser una enfermedad penosa, y más si es de la piel, ¿verdad? Es tremenda la enfermedad, amado. Yo me imagino acerca de la lepra. Era una enfermedad sumamente escandalosa, y en aquellos tiempos era una enfermedad incurable. Cierto, no ver que en un momento dado tu piel estaba llena de lepra y que de repente te rascabas y se te desprendía de la piel de la persona, pues eso, ¿no? Pedazos de su piel. Algunas ya ni siquiera sentían cuando se les caían sus dedos, lo que tú quieras. Es algo tremendo. ¿A poco no es el valle de sombra y de muerte?
y que tú le clamaras a Dios, quítame la lepra, mira, y que no se te quitaba la lepra, y no se quitaba, y no se quitaba. Al menos que hubiera un milagro, como Dios actuaba y obraba en aquellos tiempos. Y viene a mi mente Naamán el sirio, ¿se acuerdan? Que estaba lleno de lepra, y que Dios le sanó y le dio la piel como la de un bebé, tiernita, recién hechecita. Dios tiene poder para sanar todo tipo de enfermedades. Entonces, qué terrible ha de haber sido para aquellos leprosos que tenían ese dolor, tenían esa debilidad, ese desprecio. Y bueno, hay muchas palabras que te pudiera decir al respecto, pero que ellos clamaran, le dijeran, Dios, ayúdame, y no venía una respuesta, su fe podía menguar. Pero qué bendición para aquellos que sabían de antemano que tenían lepra, pero que se resignaban y seguían siendo fieles en su fe con el Dios de los cielos. Amada persona, el valle de sombra y de muerte es un lugar peligroso que puede ser como una enfermedad, sea personal o sea una enfermedad de algún familiar tuyo que tú amas, que tú quieres, que lo ves llorar, que lo ves que se está muriendo en vida, o que sufre y que toma el medicamento y ahí está la enfermedad constante. A veces se calma, oras por él y se calma un poco y vuelve la enfermedad y lo que tú quieras. Es ahí donde se requiere nuestra confianza, es ahí donde se requiere no tener temor. Aquí lo importante es que la fe no falte en esos momentos tan difíciles que pudieras estar pasando. El valle de sombra y de muerte pudieran ser problemas familiares, problemas con los hijos que no hacen caso a los padres, los hijos que andan de rebelde, los hijos que andan en las drogas, los hijos que andan en el alcohol, los hijos que no quieren buscar de Dios, los hijos que están renuentes, los hijos que están soberbios, los hijos que andan en pecado y que no te obedecen, no toman en cuenta lo que tú le dices, etcétera, etcétera. Ya oraste a Dios, ya hablaste con ellos de una y de otra manera, y ellos siguen en su mala manera de vivir. No es uno, son dos, sino son 3 hasta 4 los hijos, todos los hijos no tomando en cuenta a Dios, no amándose, no respetándose, etcétera, etcétera. Amados, eso viene en ocasiones a perturbar, a ser un peñasco peligroso, un camino estrecho, que puede hacer que tú quites tu mirada del Señor Jesucristo. Puede ser que tengas una esposa muy amargada, un esposo muy especial, muy delicado, una esposa que anda en la impiedad, un esposo que anda en la impiedad y te estorba. Tú tienes que confiar en Dios. Sea cualquier situación que estés pasando familiarmente, tú tienes que confiar en Dios, tienes que seguir en tu búsqueda, no tienes que claudicar. Amada persona, acordémonos de nuestro Señor Jesucristo, acordémonos del Dios de los cielos. ¿Cuánto tiempo estuvo tratando en Israel con la gente, con ese pueblo? Una y otra vez. Acordémonos cómo nuestro Señor Jesucristo les estuvo compartiendo, evangelizando. ¿Y cuántos fueron los que le hicieron caso? ¿Cuántos fueron los que atendieron a su llamado? Pero Él no se desesperó. Él siguió adelante, Él siguió firme hasta que fue crucificado. Él siguió adelante, no claudicó. Entonces, si hay problemas familiares, puede ser valle de sombra y de muerte. Si alguno de ustedes está pasando ese tipo de situaciones, es necesario que tu fe no mengue, es necesario que tu fe vaya cada vez más fortaleciéndose en medio de estas adversidades. Deposita tu confianza en Dios. Valle de sombra y de muerte entonces pudiera ser problemas de dinero, escasez de dinero, problemas con gente mala, con gente que te molesta, vecinos insoportables, vecinos que te insultan, vecinos que te echan la basura, vecinos que te hacen tantas cosas que tú sabes que son malos, que si tú les dices algo pues son problemas seguros, que te pueden golpear, que andan malos pasos o te pueden, no sé, dañar muy marcadamente, y que tú tienes que orar por ellos y tienes que lidiar con toda esta situación. Hermanos y amigos, imagínate todos estos juntos, todos los problemas que te acabo de mencionar y que se te acumulen. Entonces a veces dice la gente, caray, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? O me llueve sobre mojado. O sea, ya tienes agua y todavía te llega más, ¿no? Entonces,
problemas y problemas y problemas. Ese es el valle de sombra de muerte que en ocasiones nosotros podemos pasar, y es donde, como dice la Escritura, y como miramos hace unos momentos, era necesario pasar por el valle de sombra y de muerte. No debes de tener temor, porque Dios va a estar contigo en el valle de sombra y de muerte. Después de la tempestad viene ¿qué? La calma, el sosiego, la bendición, el consuelo. Pero es que yo quiero la sanidad. Amados, es más importante tu alma. ¿De qué sirve que tengas sanidad, 20 años más de vida y que de veras ya no tengas nada de enfermedad? Pero vas a perder tu alma. Mejor es confiar en Dios bajo cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Valle de sombra y de muerte puede ser también pérdida de seres queridos. De veras, qué lamentable y qué triste nos ocurrió en esta semana. Atendimos o nos dimos cuenta de varios muertos, de varias personas que murieron, algunas por el COVID, algunas otras por algunas otras situaciones, pero lo más particular es que entre una de estas que falleció, pues su muerte no fue una pérdida, sí para los seres queridos o para aquellos que estimamos a esta hermana, ¿verdad? Pero su pérdida fue una ganancia, porque murió en Cristo, se fue al cielo. Pero nos hemos enterado de otras personas que han fallecido y han muerto. Y bueno, viene ahorita al recuerdo de lo que en esa semana unas personas que llegaron a comentarnos que su familiar había fallecido, y que no solamente había sido él, sino fue otro familiar más. Entonces fueron 2 familiares que perdieron. Es valle de sombra y de muerte. Valle de sombra y de muerte. Imagínate perder a 2 seres queridos. Es particular. Si perder a uno ya te duele, y perder 2 15 días después, perder a otro familiar, es triste y es lamentable. Es ahí donde nosotros debemos depositar nuestra confianza en Dios, y que Dios les aumente la fe a cada uno de aquellos que estén pasando ese tipo de situaciones, este valle de sombra y de muerte, para que nuestra confianza esté en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de un cristiano que pueda tener todo esto que te acabo de mencionar? Todo. Problemas con el marido, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas de enfermedad, problemas de escasez económica. Y añádale tú la pérdida de un ser querido. Caray, tú dices, ¿y ahora qué? Ya no sé qué hacer. No, sí sabes qué tienes que hacer. Clama a Jesús. Tienes que poner tu mirada en Jesús, y tienes que seguir hacia adelante, no tienes que claudicar. Añádale tú las tentaciones, las situaciones espirituales, la batalla espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar con el ser humano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es que Dios esté en tu vida, que Dios esté en tu corazón, que Dios te esté ayudando, que Él te esté guiando en ese valle de sombra y de muerte. Imagínate que Dios se apartara en estos momentos tan complicados que tú estuvieras pasando. ¿Qué sería de tu vida? O imagínate que tú tienes todos estos problemas y quieres buscar de Dios, y que aún todavía no has entregado tu vida a Cristo como debe de ser. ¿Cómo la estarás pasando? Y aparte, con todo este virus que hay y tanta enfermedad, amados, definitivamente necesitamos de Dios. Necesitas de Dios para pasar el valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 5:18 al respecto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Dios qué? Le guarda. ¿A quién? Aquella oveja, aquel hombre o mujer que ha depositado su confianza en Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha apartado de ellos, que ha creído en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en su amor. Dios le guarda, y el maligno no le toca. Habrá situaciones espirituales es donde el diablo aprovecha. Recuerda que cuando Jesús fue tentado es porque Jesús tenía una debilidad, Él tenía necesidad de comer. Él tenía, su cuerpo le pedía comida. Entonces el diablo se aprovechó para acercarse a Jesús y tentarlo, porque sabía que había una fisura, por decirlo así, o una debilidad. Y él la quiso aprovechar, tentándolo con el pan, con la comida, ¿verdad? Pero no lo logró. Bueno, el diablo puede llegar
en el valle de sombra y de muerte, para desanimar a alguien que quiere buscar de Dios para que no busque, o a alguien que ya ha encontrado el perdón de sus pecados y sigue caminando con Jesús, pero está caminando o está andando por el valle de sombra y de muerte. El diablo puede acercarse y puede susurrar: no vas a poder, no, mira, ya para qué sigues adelante, mira tantos problemas, tanto que estás orando y ni siquiera hay respuesta, no, ya mejor vete atrás, ya mejor claudica. Aguas, amados, hay que tener cuidado. La Biblia dice que aquel que es de Dios, el maligno no le toca. No tengas temor, no tengas miedo. Dios te va a ayudar. Te va a ayudar en todos los aspectos, en que tu fe no decaiga y según la necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice San Juan 16:33. Bendita es la palabra de Dios. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La semana pasada les explicábamos que el Dios de los cielos nunca engaña a un hombre, a una mujer, a un ser humano, nunca lo engaña diciendo: mira, sígueme, obedéceme y ven conmigo y ya nada te va a pasar. No, Él nunca engañó a la gente. Él habló siempre con verdad y Él nos está diciendo que en este mundo, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener aflicción de todo lo que te acabo de mencionar, problemas, enfermedades con los familiares, etcétera. Vamos a tener aflicción, o por causa del evangelio vamos a tener aflicción. Pero dice Cristo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermana, hermano, amigo, amiga, confía en el Señor Jesucristo, confía en Dios. Si Él te está llamando, obedécele, confía en Él. Si Él está contigo, confía en que Él siempre va a estar contigo, si tú le amas como Él se lo merece y como Él lo pide. Jesús ya venció al pecado, ya venció al mundo. Confiad en mí, dice el Señor. ¿Qué dice Isaías 43, 1 y 2? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Entiéndase, valle de sombra y de muerte. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿A quiénes le recuerdan estos sucesos? ¿A quiénes tuvo unas llamas y no se quemaron? Hay testimonios, Sadrach, Mesach y Abednego, para que veas que Dios tiene poder. ¿Quién pasó por las aguas y no se hundieron y no les cayó sobre de ellos? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El secreto es que Dios está en tu vida, que Él esté en nuestra vida. Y si ha de pasar, ¿qué dijeron estos tres hombres valientes? Y si Dios no nos libre de tu mano, oh rey, de todos modos no vamos a pecar contra de Él. Nos iremos directamente al cielo. ¿Sí me explico? Esa fe, esa confianza para seguir adelante. No, es que mi marido no hace caso. No, es que mi esposa no hace caso. Bueno, yo tampoco voy a hacer caso. Vámonos a la impiedad. Oye, espérame, ¿eso qué? He decidido, dice un canto, ¿verdad? Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hay que ir hacia adelante. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, dice Jesús. Entonces, amados, no tengamos temor al valle de sombra y de muerte, porque Dios está contigo. No tengas temor. Confía en Él. Está dura la enfermedad, está fuerte el dolor. Confía en Jesús y dispón tu corazón. Y que Dios haga lo que tenga que hacer con esa enfermedad o con tu cuerpo o con tu alma. Entrégasela a Él totalmente. Vive para Él. Ámalo a Él. Sírvelo a Él. En esas pocas fuerzas que tengas, en ese dolor, ama a Jesucristo. Acuérdate del siervo Job. ¿Pasó el siervo Job el valle de sombra y de muerte? Pasó, sí o no, y lo pasó bien sabroso. Perdió todas sus cosas materiales, perdió todo lo que ustedes ya saben, todos sus hijos. Y bueno, hasta le vino una sarna maligna. Y volvió atrás y siguió hacia adelante.
Después de la tempestad, ¿qué vino sobre el siervo Job? Un conocimiento del único y Dios verdadero. Tuvo una revelación del Dios verdadero. Su fe fue aumentada y Dios lo bendijo en grande manera. La bendición más especial que él tuvo fue conocer más a Dios. Después del valle de sombra de muerte viene esa bendición especial. Nada más que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Quiero terminar este punto con este apartado. Hay personas que están en tinieblas voluntariamente. Están en el valle de sombra y de muerte en todos los aspectos en su vida, pero en su interior de la misma manera están. En un valle de sombra y de muerte es una condición lamentable, triste. Y fíjate lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, un pueblo que andaba voluntariamente en tinieblas, en todos los aspectos, tinieblas externas y tinieblas internas. ¿A qué me refiero con tinieblas externas? Estaban viviendo las consecuencias de sus pecados, estaban siendo oprimidos cuando llegó el Señor Jesucristo hace 2000 años a la humanidad. El pueblo de Israel moralmente estaba apartado de Dios y estaba en las consecuencias de su pecado, con enfermedades y tantas cosas, con todo lo que te acabo yo de mencionar. Era un pueblo sumamente necesitado porque no tenía el pastor de los pastores, porque esas ovejas eran descarriadas, ya estaban lejos de Dios. Pero fíjate lo que dice el pasaje. El pueblo que andaba voluntariamente en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hubo una bendición, hubo una oportunidad. A esas personas, a esas familias, a esos padres de familia, a esas ovejas descarriadas, porque eran ovejas pero se habían descarriado y ahora andaban en tinieblas en todos los aspectos, moraban en valle de sombra de muerte, estaban a un paso de la condenación eterna. Vio gran luz y la luz le resplandeció sobre de ellos. ¿A quién se refiere de esa luz? ¿Quién es esa gran luz? ¿Quién es esa luz resplandeciente? El Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Él es la luz. Él es el rey de los pastores. Aquí que nos deja ver la escritura, amada persona, que si tu condición es que estás en valle de sombra de muerte, estás con muchos problemas a consecuencia de tus pecados y todavía tienes problemas con Dios, problemas con tu prójimo, problemas con tu alma, amada persona, tienes que ir a la luz. Tienes que buscar de Dios para que esas tinieblas sean disipadas y ese corazón sea regenerado, o esa oveja descarriada sea vuelta al redil. Venga al pastor de los pastores. Qué triste y qué lamentable que haya personas que saben que está la enfermedad con todo lo que da y que la muerte está al orden del día, y siguen en su mala manera de vivir, y siguen en sus pecados, siguen ofendiendo a Dios y siguen lastimando a su prójimo y no valoran su alma y van rumbo a la condenación eterna. Pero hoy, si es así tu condición, la invitación es esta: ven a Jesús, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tus mentiras, de los pecados con los cuales tú ofendes a Dios, y déjate guiar por el pastor de los pastores. Esto es el Señor Jesucristo. Deja tu mala manera de vivir y ven a Jesús. Siguiente punto del versículo que estamos estudiando: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amados, las ovejas sabían entonces que David, su pastor, las estaba protegiendo y los iba a proteger, siempre las protegían. Yo quiero pensar que tú dirás, bueno, pero si los animalitos no piensan, ¿cómo de que? Pues aquí no sé si sea por instinto, como tú lo quieras, pero hay animalitos que son listos. Yo sé que Dios no les ha dado un raciocinio, sino que es por instinto, se dejan guiar por instintos, o Dios les puede ayudar, ¿no? Pero hay animalitos que nada más ven el peligro y corren. De veras aprendemos de ellos. Ellos están a las vivas, nada más. Un venadito. Esos venaditos tienen vibras ópticas, o no sé, en sus patas, que ellos sienten cuando por ahí alguien está caminando, está cerca, y luego paran sus orejitas y andan hacia las vivas. Y nada más cualquier ruido, ¡pum!, y se agarran corriendo. Ni siquiera esperan ahí que lleguen a 1 metro.
Hermanos y amigos, los seres humanos de veras ni siquiera le aprenden. Ven que viene la maldad y lo andan coqueteando con el pecado. ¿Cómo van a salir del pecado si coquetean con él? Lo andan coqueteando allí con la pornografía, andan coqueteando con la fornicación, andan coqueteando con pecados, andas con amistades ahí que te invitan drogas, alcohol y todo lo que quieras. Y tú dices, es que ya no quiero, pero andas con ellos, estás coqueteando. Y después cae la gente, cae y cae. Amado, las ovejas se sentían confiadas. Dice, no temeré mal alguno, decía el salmista, porque tú estarás conmigo. Él sabía de antemano que siempre estuvo con sus ovejitas, y las ovejas sabían que David los había protegido de las bestias y que los iba a seguir protegiendo. Ellas miraron cómo las defendió con un león, con un oso, o cómo las arrebató, cómo peleó y luchó por ellas, y las ovejitas se sentían seguras de que su pastor no les iba a fallar. David creía de esa misma manera que Dios no le iba a fallar, que Dios siempre iba a estar con él bajo cualquier circunstancia. No iba a tener temor al valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Da la respuesta. Porque tú estarás conmigo. Porque el Dios de los cielos estará conmigo. Fíjate lo que dice Hebreos 13:5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Dios de los cielos dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entiéndase que Jesús dijo que Él iba a estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Esto es, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, porque yo soy tu pastor y yo voy a estar contigo las 24 horas, aunque andes en valle de sombra y de muerte. Yo voy a estar contigo, aunque el diablo venga y te diga, no, Dios ya no te escucha, Dios ya no está contigo. No es cierto. Dios dijo, Jesús dijo que Él iba a estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor Jesús es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer una enfermedad. No temeré lo que me pueda hacer un hombre que me quiera hacer cosas, etcétera, etcétera. No voy a tener temor porque el Señor es mi ayudador. No temeré entonces lo que me puede hacer el adversario. Y recuerden que el adversario no tiene autoridad, no tiene dominio sobre la vida de una persona que ama a Dios. Amados, bendita es la palabra de Dios. No temeré mal alguno. El Señor es ¿qué? Mi ayudador. Jesús es ¿qué? Mi ayudador. Él te va a ayudar a pasar esa prueba. Él te va a ayudar a pasar esa adversidad, esa enfermedad, ese dolor, la pérdida de un ser querido, lo que tú quieras. Él te va a ayudar contra las acechanzas del diablo. Él te va a ayudar si tú tan solo entras al redil del pastor de los pastores. No veas la tempestad, no veas el mar bravucón, sino ve a Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué es esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, si tú eres una oveja del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra de ti? Pero si tú no eres una oveja de Cristo, pues debes de preocuparte, debes de alarmarte, porque entonces estás en serio problemas. Pero bendita es la palabra de Dios que dice que si Dios está contigo, y lo puede estar, porque Dios estaba con Pablo, Dios estaba con Pedro, Dios estaba con María y estaba con todos aquellos cristianos. Dios estaba con ellos. Si Dios estaba con ellos, ¿quién iba a estar en contra de ellos? Amados, los mismos demonios se sometían a hombres de carne y hueso, pero no por su linda cara, sino porque Dios estaba con ellos. Estaba con ellos. Por ahí alguien se quiso pasar de listo queriendo expulsar demonios, ¿verdad? Allí en el nombre de Jesús del que predica Pablo, etcétera, etcétera. Y los demonios dijeron,
A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero tú quién eres, se fueron sobre de ellos, porque no eran ovejas, eran cabritos, eran rebeldes, era una persona rebelde, una persona que no tomaba en cuenta la palabra de Dios, los mandamientos de Jesús. Qué terrible es ser un cabrito, amada persona, una oveja rebelde que no esté en el redil, y más en estos tiempos. Si hay algún hermano, una hermana que se ha salido del redil, por favor vuelve al redil, ahí vas a estar más segura, más seguro. Dios te va a ayudar, Dios te va a proteger, y de eso se trata esta enseñanza, que tú vuelvas al redil, tú que estás lejos de Dios, que te has apartado, y tú que a lo mejor nunca has sido una oveja, amada persona, ven al redil del Señor Jesucristo, con un corazón como lo hemos estado compartiendo. ¿Qué más dice la Escritura? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué? ¿Nada más 3 días a la semana? ¿O nada más mediodía de las 24 horas? No, voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y termina así, amén, así es. Eso es fe, eso es tener confianza. Amados, Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Debemos de creerlo. Jesús no miente, Jesús habla verdad. Entonces, ¿por qué dudar cuando estás siendo probado, o cuando estás pasando en situaciones difíciles, complicadas, cuando estás en el valle de sombra y de muerte? Si Él ha prometido estar contigo, Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que tú confíes en Él. Amén. Siguiente punto. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un garrote o un palo que se usaba para ahuyentar a los animales, sobre todo aquellos animales feroces, salvajes, ¿no? Era un instrumento que era utilizado sobre todo para proteger a las ovejas de estos animales fieros, rapaces, etcétera, etcétera. La vara era particular, era una herramienta muy necesaria para el salmista David. Él la utilizaba para, sobre todo, proteger a las ovejas, pero también de vez en cuando para darles, ¿qué? Un varazo. Vas. ¿A dónde vas? Que ahí va una ovejita que se iba apartando, se iba quedando, se iba ya apartando de las demás ovejas. ¡Paz! Es para acá, ¿no? Le daba su varazo si andaba de terca esa ovejita. Entonces, la vara era muy necesaria. El salmista la utilizó como una herramienta de trabajo, o como una herramienta para cuidar a su rebaño. Vamos a ver esta imagen. Aquí podemos ver una ilustración donde hay un oso que quiere comer a una oveja, o a lo mejor ya el salmista ya se lo había quitado de las garras del oso, y ahí está la vara. Entonces el salmista utilizaba esa vara para proteger a su rebaño de esas fieras feroces. Tú puedes ver a ese oso, ¿verdad? Está muy fiero, está muy enojado ese oso. Y bueno, la Biblia dice que la lucha de un cristiano no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la Biblia dice que el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorar. O sea, el diablo te quiere devorar, no te quiere comer, nos quiere devorar. Podemos ver que el salmista utilizaba esa vara, pero tú dime, ¿qué pudiera hacer el salmista con una vara, con un oso, y más ese oso grandote, fiero? Pues puede defenderse, puede tener habilidad, pero yo digo que Dios estaba con el salmista, y Dios le ayudó a vencer al oso, al león, pero él tenía una vara, y esa vara en ocasiones era puntiaguda para cumplir su objetivo, ¿no? Dejamos la vara
que el salmista utilizaba para proteger a las ovejas. ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo podemos entender este punto? Vamos a hablar de la vara que tenía Moisés. Es particular la vara de Moisés. Era una vara que daba temor. Era una vara que cuando Moisés la levantaba, había que tener temor. Porque era una vara que hacía que llegaran, ¿qué? Juicios, castigos, plagas. Y ustedes ya lo saben. Era una vara particular. Era una vara especial. Amados, entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Que la vara, a veces Dios la utiliza con propósitos para corregir o para castigar. Vamos a ver Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Quién respaldaba esa vara? El Dios de los cielos. ¿De quién era esa vara? ¿De quién era la corrección? ¿De Moisés? No. Era porque Dios estaba con este hombre santo, un hombre humilde, un hombre temeroso de él, pero esa vara implicaba juicio y castigo para una nación que se rebelaba contra de él, o naciones que no se sometían al Dios de los cielos. Amados, qué particular cómo es que el salmista dice: tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. A alguien nada más le dan un varazo, no tienen amor, no, o sea, ¿sí me explico? Se les termina, parecen ser que tienen un cristianismo de chocolate. Nada más sale el sol, poquito se derriten. Cualquier exhortación, amonestación, se derriten. Cualquier situación, ya quieren dejar a Cristo. ¿Qué te ha hecho Jesús? ¿Te ha ofendido? ¿Te ha lastimado? ¿Tú que eres oveja? ¿Que andas pensando en volver atrás? ¿Te ha hecho él algo? No, pero es que la hermana, su cara no la aguanto, es que su cara no, es que el hermano no me visita, es que el hermano, y no sé qué cosas más puedas decir. ¿Qué te ha hecho Jesús para que tú quieras volver atrás y le ofendas? Él no te ha hecho nada, Él no nos ha hecho nada. Pero amados, la vara de este Moisés era una vara especial, era una vara que corregía, que castigaba, y era necesario ese castigo. Vamos a ver Jueces 5:14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían la vara de mando. Entonces la vara simbolizaba algo particular. Había algo especial en esa vara. Era la vara del mando. Yo creo que una ovejita, cuando por ahí se quería ir, nada más el salmista, o un silbidito, porque a los pastores tienden a tener una flautita o algo, silbaba y a la mujer se apresuraba, o si no le hacía con la flauta algo y levantaba la vara y la oveja lo miraba y rápido se alineaba, porque era la vara del mando. Imagínate un padre, una madre que no tenga una vara, ¿no? ¿Cómo crecerán sus hijos? Cuando los hijos necesitan ser guiados. Entonces usted está de acuerdo, hermano, que se le golpeen, dicen, utilizan la palabra golpear, que se le golpeen a los hijos. No, es que se corrijan a los hijos, eso es todo. Pero no hay que destruirlos, como dice Proverbios. Hay que ser sabios, porque hay algunos padres que son injustos y aplican una corrección fuera de lugar, y eso no es correcto y no le agrada a Dios eso. Entonces la vara, amada persona, tiene que ver con una vara de mando, con una autoridad. Representa a una autoridad y que hay que tenerle cuidado. ¿Cuál es entonces el propósito de la vara en nosotros, en la vida? Yo creo que ya ustedes se van dando una idea. ¿Cuál es el propósito de la vara? Hebreos 12:6-8. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Con qué? Con la vara de Dios, con la vara de Moisés. ¿Sí o no? Entonces ahí está la vara, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, o sea, los varazos, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En pocas palabras, cierto o no, los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en ocasiones con disciplina. Puede ser con un embarazo o alguna otra disciplina, X, ¿no? Pero sí se disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Para qué sirve entonces la vara? ¿Cuál es el propósito de la vara? Para corregir a los que son hijos. Un hijo o una ovejita que se anda ya descarriando, se anda entibiando, ya no viene a las reuniones, ya no ora, ya no estudia la Biblia, etcétera, etcétera. O sea, ya se está apartando esa oveja. Desprecia las reuniones, desprecia la oración, desprecia la palabra de Dios. Está en una tremenda tibieza. Entonces viene la vara de la corrección. ¿Qué está pasando? No la vara del pastor o del Samuel. ¿Es la vara de quién? La vara de Dios, pero a veces la gente lo toma con uno. Ese Samuel, ese pastor, o sea, ¿sí me explico? No, espérense, es la vara de Dios. Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota. Él al que tiene por hijo. No es con un servidor, es Dios que nos da nuestros varazos cuando Él los considera o cuando nosotros lo merecemos. Así como Él motiva, así como Él nos alienta y nos fortalece y nos reanima, ahí está la vara. Ahí está la vara, esa vara que si nosotros no le aprendemos a tener temor, amados, podemos ofender a Dios y el infierno nos va a estar esperando por apartarnos de sus caminos. Vienen demonios terribles a la vida de aquellos que se apartan de Dios. Dice Jesús que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Tengamos temor de Dios al castigo, a la vara. Por eso cuando venga una disciplina, es por amor a ti, es por amor a nosotros. Cuando venga una corrección, es por amor a nosotros. Es porque somos tomados por hijos y no somos bastardos. Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú dime, un chamaquito, si le das un varazo, así, con una vara para el cuerpo de tu hijito, dime, ¿se va a morir? No, se va a corregir. Entonces dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y dice el 14, lo castigarás con vara, ¿para qué? Para librar su alma, ¿de dónde? Del Seol. Amados, la corrección tiene un propósito, para que nuestros hijos no se vuelvan drogadictos, para que nuestros hijos no vayan a la cárcel, matando ahí a una persona, van alcoholizados, van manejando, y luego matan a alguien ahí, para que nuestros hijos no anden de violentos, no anden haciendo barbaridades y media. Por eso es la corrección, es la disciplina, para que nuestros hijos aprendan a respetarnos, a obedecernos. Pero te soy honesto, entonces hay que pegarle al hijo duro. No, espérame. Alguien que está duro y duro pegándole a los hijos es porque no hay una autoridad ahí sobre él, porque el hijo sigue haciendo lo que quiere. O sea, yo conozco padres que tienen meses que no corrigen a sus hijos. No es porque los padres sean solapadores, sino porque los hijos están alineados, respetan a papá, respetan a mamá, hacen la voluntad de papá y de mamá. Pero no, parece ser que los padres hacen la voluntad de los hijos y ellos son los que gobiernan y mandan la casa, cuando no debe de ser así. No debe de ser, hay un desorden allí. Debe de haber un respeto en un hogar, debe de haber un respeto. Entonces la vara tiene un propósito, pero a veces cuando se corrigen a los hijos, y más cuando son adolescentes o niños de 7, 8, 10 años que ya razonan y piensan y ya empiezan a formar su carácter, tú le das una corrección y luego los hijos respingan, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Y todo. No, hija, y hay que darles argumentos. No, hijo, es que hay esto y esto otro, para guardar su corazón. La labor de instrucción, de corregir a un hijo, es dialogar, es hablar y es orar por él, pero nunca bajar la guardia de la disciplina, de esa vara. Pero repito, hay padres, hay familias que pasan meses sin utilizar la vara para corregir a sus hijos, porque sus hijos están ¿cómo? Alineados, obedientes, respetuosos para con sus padres. Entonces la vara tiene un propósito, corregir al chamaco. De hecho, en el libro de Hebreos, que en los pasajes que estudiábamos, ¿qué propósito tenía la disciplina? Evitar que el pecado aumentara en ese núcleo de hermandad o en esa iglesia, o
que ese discípulo, esa discípula, participara ¿de qué? De la santidad de Dios. Isaías 11:1 al 4. ¿Qué más dice la escritura? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Una vara de dónde? Del tronco de Isaí, una persona con autoridad. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 3 y 4. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra, ¿cómo? Con la vara de su boca. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. ¿De quién nos está hablando el profeta Isaías? Del Mesías, del Señor Jesucristo. Vendrá la presencia de Dios en su vida y Él va a juzgar con justicia, Él va a juzgar con rectitud, Él va a ayudar, va a socorrer, va a estar ahí apoyando a los justos, a sus ovejas, pero va a herir, va a castigar a la tierra, a aquellos que no tienen temor de Dios, que no guardan los mandamientos de Dios, que viven en su impiedad, y los va a castigar con la vara de su boca. ¿A qué se refiere? A su palabra. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de un ser y discierne los pensamientos, y con un propósito, para que la gente entienda que está mal y deje de ofender a Dios y deje de ofender a su prójimo? La vara entonces de su boca tiene que ver con esas sentencias que Jesús pudo haber dicho y que castigó a aquellos que se atrevieron a decir que la obra que Él hacía no era por medio del Espíritu Santo, sino era por una obra ¿de quién? De Beelzebú. Y salió la vara de la boca de Jesús y les dijo: todo pecado que digan en contra del Hijo del Hombre será, toda falta, toda mala palabra será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. ¡Paz! Ahí quedó el balazo. Esas personas se engancharon con los dichos de su boca para toda su eternidad y jamás fueron perdonados, porque cayeron en el pecado de la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Qué tremendo, amados. Entonces esa vara es la sentencia, es el castigo, el juicio que Jesús dice de lo que va a acontecer contra aquellas personas que persisten en su mala manera de vivir. Vamos a ver otro ejemplo más de este punto. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es como una espada, dice la Escritura, de 2 filos. Apocalipsis 2:16, y hay más pasajes al respecto, solamente vamos a ver este. Por tanto, arrepiéntete, dice la Escritura, dice Cristo a una de las iglesias: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Cómo? Con la espada de mi boca. Amada persona, bendita es la palabra de Dios, que nos corrige, nos guía, nos ilumina, pero a veces nos confronta para que la persona cambie su mala manera de vivir y tenga temor de Dios y se vuelva a Él. Terminamos esta enseñanza con el cayado. El cayado, ¿qué nos deja ver esta parte de este último punto del estudio? El cayado era una vara de 2 metros con una especie de gancho en el extremo superior,
que tenía múltiples usos. Entre ellos servía de apoyo al pastor en su caminar constante, a la vez que servía como herramienta de extensión de sus manos al cuidar a las ovejas que se iban a un hoyo, se caían o se acostaban y no se podían levantar. Entonces el cayado es algo distinto a la vara de la corrección. El cayado era, como vamos a ver en esta imagen, era de esta manera. Ahí está el cayado, en una vara larga, y tenía esta vuelta, ¿no? Esta figura, como no sabemos, este círculo o este doblez que tenía como un propósito, jalar a la oveja, ayudar a la oveja, que había quedado en un hoyo, etcétera, etcétera. Y bueno, las ovejas iban viendo siempre el cayado. A ese cayado ellas no les tenían temor, porque era un cayado, era una vara que tenía como propósito ayudar a una oveja caída, ayudar a una oveja que no se podía levantar, sea porque estaba enfermita, o sea porque estaba gordita, o estaba embarazada, etcétera, etcétera. Entonces, o caía en un peñasco, entonces el pastor se ayudaba para jalar a la ovejita. Esa vara representaba socorro, auxilio, misericordia, ayuda para agarrar o rescatar a una ovejita. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. Entonces, cuando la oveja caía y venía la vara y ya le miraba así el círculo, ¿verdad? Que tenía esa vara, entonces ya sabía que iba a ser rescatada. Fíjate lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 14. Dice, apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pastos en Basán y Galad como en el tiempo pasado, etcétera. Entonces, apacienta tu pueblo con tu cayado. Es una petición que le está haciendo el profeta. Padre celestial, Dios de los cielos, apacienta tu pueblo con el cayado. Venga ese cayado, ven a socorrernos, ven a ayudarnos, etcétera, etcétera. Y así era socorrida la ovejita. ¿En qué sentido nos puede servir a nosotros este punto? El cayado entonces viene a ser un refrigerio para las ovejas, porque les daba seguridad al saber que el pastor estaba con ellas. Entonces ahí van las ovejitas, aunque estaba el valle de sombra y de muerte, ellas volteaban a ver, miraban el cayado, ahí va el pastor. Siempre el cayado era, ahí va el pastor. Ahí va el pastor, ahí está el socorro, ahí está el oportuno socorro. Entonces les daba a esas ovejitas seguridad para ir hacia adelante. Entonces el cayado servía para dirigir a las ovejas. El cayado era muy útil para levantar a las ovejas caídas. Y yo me quiero enfocar a estos dos puntos rápidamente. ¿Para qué servía el cayado? Para dirigir a las ovejas. Amados, Dios quiere dirigir tu vida. Dios quiere dirigir la vida de los seres humanos, pero es necesario que esas ovejas que están descarriadas o esas ovejas que han sido redimidas, que siempre se dejen dirigir por ese cayado, por lo que viene a ser, si tú lo quieres ver, la presencia del pastor o la palabra de Dios. Pero hay algo particular, el cayado era muy útil para levantar a las ovejas caídas. En pocas palabras, amados, el cayado forzosamente era utilizado por el pastor para socorrer a sus ovejas. A veces las ovejas caían, o a veces las ovejas se apartaban de la manada, ya no andaban en el redil. Entonces el pastor tenía que atraer a la oveja con el cayado. Yo no sé cuántas ovejas están descarriadas el día de hoy. Yo no sé si todas son ovejas. Si tú eres oveja o eres cabrito. Si tú eres oveja, bendito sea Dios, y estás pasando por situaciones difíciles, confía en Jesús. Pero si tú no eres oveja y te has descarriado, antes quizá eras oveja, pero te has descarriado, hoy la vara de Jesús te quiere atraer. Hoy el cayado de Jesús te quiere atraer a través de su palabra. Él te está llamando a que dejes tu mala manera y que te arrepientas de todo corazón y vuelvas a Jesús. Pero si tú no eres oveja,
Jesús también te está llamando. Él te está llamando a que te arrepientas de tu mala manera de vivir, que te vuelvas a Él, y Él te quiere ayudar a salir de ese hoyo. Él tiene poder para socorrerte, para transformar tu vida, para perdonar todos tus pecados, si tú confías en Él y te entregas a Jesús. Bendita es la palabra de Dios, amados. Bendita es esa vara y bendito es ese callado. Entiéndase, aquí está la vara y aquí está el callado. La palabra de Dios, la espada de Dios, la palabra de Cristo. Cerremos nuestros ojos, por favor. La palabra de Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hoy has oído la voz de Jesús, síguelo. Amada persona, ven al redil de Jesús si tú estás lejos de Él. Jesús sabe que tú estás lejos del redil. Por eso es que Él hoy te llama. Ven al redil. Cambia tu mala manera de vivir. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de ofender a Dios. Ten temor de Él. Y ven a los pies de Jesús con un corazón arrepentido, decidido para ya no ofender a Jesús. Entregar tu vida a Él, creer en Jesús y vivir para Él. Pero amado hermano, amada hermana, si tú estás pasando por el valle de sombra y de muerte, problemas familiares, con el esposo, con la esposa, con los hijos, si tú tienes problemas de escasez económica, adversidad, todo lo que hemos estado viendo, y es dura la lucha en lo espiritual, estás siendo tentada, probado, hermano mío, hermana mía, confía en Jesús. Él ha prometido estar contigo todos los días. Él está contigo y es necesario que pases por el valle de sombra y de muerte y Él te va a socorrer. No siempre va a haber valle de sombra y de muerte. Algún día terminará eso. Acuérdate de aquel siervo llamado Lázaro, que vivió una escasez tremenda, una necesidad tremenda, pero Dios estaba con él. Él fue consolado y aquel rico insensato fue condenado porque no quiso tomar en cuenta a Dios en su vida. Acuérdate del siervo Job, hermana, hermano. Él siguió amando a Dios. Acuérdate de Jesús. Acordémonos de Jesús, que Él fue fiel hasta la muerte a su Padre Celestial. Acordémonos de Pablo, y así, cuántos ejemplos hay en la Biblia. Hombres y mujeres que fueron fieles a Jesús bajo cualquier circunstancia y cualquier adversidad. Hermano, hermana, ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no te
temas nada, ven a caminar sobre el mar. Esa aflicción, esa adversidad, ese valle de sombra y de muerte, no es para que vuelvas atrás, es para que confíes en Jesús y vayas hacia adelante, guardes tus vestiduras en pureza, en santidad, en amor, para con tu Creador, tu Salvador. Confíame tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Hermanos y amigos, fija tus ojos en los míos, así dice Jesús. No mires a tu alrededor, fija tus ojos en los míos. No mires a tu alrededor, aunque las olas rujan a tu oído. Sabes que siempre, siempre estoy sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando, contigo caminando. Confíame tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero ven a caminar con Jesús. Confía en Jesús. Hoy confiemos en Jesús. Pongámonos de pie y terminemos esta reunión con este canto. Puedes orar con Jesús si es tu necesidad. Ora con Jesús, habla con Jesús. ¿Quieres entonar este canto? Tienes libertad. Hermanos y amigos, ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. Confíame en tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar, amado hermano, hermana. Amigos, no tengas temor, confía en Jesús, Él te va a ayudar. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. Confíame en tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Confíame en tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Confiemos en Jesús. Fija tus ojos en los míos. No mires a tu alrededor. Fija tus ojos en los míos. No mires a tu alrededor, aunque las olas rujan a tu oído.
Sabes que siempre, siempre estoy con, sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando, contigo caminando. Confíame en tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Confíame en tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Y así nos dice el Señor Jesucristo: fija tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor, fija tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor, aunque las olas rujan a tu oído, sabes que siempre, siempre estoy con, sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando, contigo caminando, contigo caminando, contigo caminando. Confíame en tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Amén. Gracias, Jesús, porque tú estás con tus ovejas que te aman, que te sirven aún bajo cualquier adversidad.